El tema de hoy vamos a ver un tema muy bonito también, entre matemática y física, son los fibrados vectoriales y principales, ¿no? Ajá. La motivación para estudiarlo, o sea, radica justamente, bueno, la semana pasada vimos cómo prácticamente podemos describir la mecánica clásica a partir de una variedad simpléctica, ¿no? Vimos que el espacio de fase estaba descrito por una variedad simpléctica y una forma simpléctica, una variedad par dimensión 2n y una forma simpléctica, y con eso jugamos y construimos los campos hamiltonianos, los corchetes de Poisson de manera geométrica, ¿no? Sin usar coordenadas. Hasta ahí todo, todo chévere. El siguiente paso que hay que seguir es construir el espacio de Hilbert, ¿no? O sea, cómo construyes para cada configuración un espacio de Hilbert. Entonces, antes de construir el espacio de Hilbert, tenemos que construir un espacio vectorial, ¿no? O sea, tenemos una variedad M, y sobre cada punto tenemos que construir un espacio vectorial, ¿no? Tenemos que construir un espacio vectorial de manera que esto sea compatible, ¿no? Entonces, esta idea tan intuitiva nos va a llevar justamente al concepto de fibra vectorial. Esto, que va a ser nuestro interés, ¿no? Que va a ser el interés de esta sesión de hoy. Pero, curiosamente, esta idea de fibrados vectoriales y principales es un tema tan rico que van a aparecer en otras áreas de la física, principalmente para escribir teorías YAMLs, teorías con estas interacciones fundamentales. Su matemática es justamente fibrados vectoriales y principales. Así que tal vez los que estén interesados tal vez en física de partículas o en física teórica, no relacionado con YAMLs o interacciones fundamentales, ese tema también les va a servir. Por eso prefería hacerlo más general posible, no tanto centrarme en los fibrados principales de interés para cuantización geométrica, sino fibrados principales en general. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, empecemos con la clase. Ok. Ah, sí, y si tienen preguntas, les sugiero que por favor prendan el micro y me la hagan directamente, porque mientras expongo a veces puedo omitir algunos comentarios que pongan en el chat. Así que la mejor forma de que haya feedback es que prendan su micro y me preguntan directamente. Ok, entonces empezamos con estas ideas. Empezamos definiendo así de manera general qué es un fibrado vectorial. Un fibrado vectorial es una tupla de tres elementos, un- una variedad m, una variedad e, una variedad m y una función diferenciable pi, ¿no? Esta función pi es una función suave, ¿no? Voy a anotar, este k va a hacer referencia a los reales o a los complejos, dependiendo más o menos sobre el espacio que uno quiera trabajar. Van a ver que para este caso no hay problema. Ajá. Un fibrado vectorial es una tupla de elementos e, m y pi, es donde phi es una función diferenciable. Se pide que esta función tiene que ser suave, tiene que ser suave y al mismo tiempo sobreyectiva. O sea, tiene que cubrir todo M. O sea, para cada elemento de M existe un elemento D que puedas llegar a él, que lo puedas mapear. Ujú. Y se pide, ¿no? que la preimagen de esta función pi sean justamente espacios vectoriales, ¿no? De dimensión n, donde n es la dimensión de rango del fibrado, sobre un espacio vectorial K. Uno dice, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está la geometría aquí? Entonces, para esbozarlo, me parece que voy a escribirlo de esta manera. Un fibrado vectorial, como dije antes, es una tupla de elementos em, E, pi y m, donde m y e son variedades, ¿no? Puedes ver a m, ¿no? Como si fuera una variedad, ¿no? Sí, variedad m. Y sobre cada punto x en la variedad, estás levantando un espacio vectorial. Este E es un espacio vectorial, ¿no? Es un espacio. Y así, sobre cada punto X, perdón, sobre cada punto en la variedad, te estás levantando un espacio vectorial. Por ejemplo, si que pones un punto Q, acá haría otro espacio vectorial. Entonces, un fibrado así de manera intuitiva, de manera así un poco menos ortodoxa, de manera así superficial, sería como el conglomerado de todos estos elementos, ¿no? Sería como esta unión, ¿no? Imagina esto imagina un campo vectorial como si fuera una lámina de cobre, una lámina así, ¿no? Y las estuvieras pegando, ¿no? Las estuvieras pegando todas juntas de manera que formen un nuevo ente que tiene que ser suave, ¿no? O sea, el pegado de todos estos de aquí es justamente el espacio E. M es justamente la proyección, ¿no? O sea, este pi viene a ser como si fuera la proyección, ¿no? Para cada punto, ¿no? Este es un elemento de la fibra, entonces, para cada punto tú lo puedes proyectar hacia X. Ujú. O sea, la primagen, justamente de X, está por todos estos elementos, ¿no? Todos estos elementos, que si tú lo aplicas pi, llegas a X, ¿no?
todos estos elementos de aquí. Eso es justamente la idea intuitiva de fibra vectorial, ¿no? O sea, en cada punto X tienes un espacio vectorial, ¿no? De dimensión n, ¿no? O sea, se pide, ¿no? Que el rango de ese fibrado es justamente la dimensión del espacio vectorial, el espacio vectorial, ¿no? A estas primágenes, los vamos a anotarle así, EX, y se le llaman fibras, ¿no? Son fibra vectorial, justamente por el nombre, ¿no? O sea, es aquel que tiene sus fibras, son justamente espacios vectoriales de dimensión n. Son espacios vectoriales de dimensión n. Ujú. Eso es más que todo la idea, es un poco, a grosso modo, chicos, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Más o menos, si tienen preguntas, pueden hacerlas. ¿Todo claro? Supongo que sí. Supongo que sí. Ah, sí, si tienen, y si cualquier cosa me dicen, sí, todo bien, sigue. No sé, un poco para que haya más de feedback, ¿no? Ok, Todo bien, entonces Jim. sí, perfecto. Ujú. Entonces, esa es la idea global de que es un fibra vectorial, es algo que no pegado así, como si fueran láminas que están pegándose juntas. Entonces, claro, eso es a nivel global, ¿no? Pero nosotros queremos justamente hacer cálculo diferencial. Para hacer el cálculo diferencial necesitamos definirlo cómo se comporta localmente. Tiene que ser un espacio localmente amigable, ¿no? ¿No? Amigable. Entonces, esto, para aquí entra este concepto de trivialización, ¿no? Que es parecido al concepto que uno hace en variedades diferenciales, ¿no? Tienes un objeto que globalmente es curvo, pero localmente es amigable, ¿no? Tan amigable que podemos hacer cálculo diferencial sobre él, ¿no? O sea, aquí es totalmente igual. Aquí se define el concepto de trivialidad local. ¿Qué es esto de aquí? Bueno, no es más que funciones suaves, no es que funciones con abiertos, ¿no? Uso alfa, donde estos uso alfa son abiertos en M, y estas funciones son funciones que van desde este abierto hacia uso alfa por K sub N. Recordemos que K o son los reales o son los complejos, pueden ser cualquier otro. Claro, obviamente, fijas si quieres trabajar sobre los complejos, pones K complejo. Si quieres trabajar sobre los reales, pones K reales. Aquí es un poco independiente. Ajá. Entonces, estos fiso alfa son mapas desde este abierto en el fibrado, y los manda a un uso alfa por caso N. Ya, entonces, esta tercera propiedad pide que este mapa sea un difiomorfismo. Pide ser un difiomorfismo. ¿Por qué? Porque la idea justamente es que este espacio que es globalmente, ¿no? Globalmente algo extraño, pues algo totalmente curvo, tiene que ser localmente amigable, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo más amigable en este caso? Que seas un abierto por el espacio externo. O sea, localmente es un cilindro. Localmente, o sea, localmente es un cilindro. Entonces, volvemos a este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Que va a existir, sobre este fibrado va a existir un abierto, U sub alfa, donde, donde podemos ver al fibrado, ¿no? Solamente en este abiertito lo podemos ver así, ¿no? Como si fuera un conglomerado, ¿no? De fibras. O sea, va a ser un cilindro así, ¿no? Va a ser un cilindro, así va a ser U sub alfa, y acá está todas las líneas, ¿no? De fibra. Esto va a ser, y este justamente, ¿no? Este justamente este acá, ¿no? Este justamente esto. Este es pi sub alfa. Son fibrados localmente, es un cilindro. Localmente es un cilindro. Eso es lo que quiere decir esta tercera propiedad. Que este ente, ¿no? Localmente es algo amigable, fácil de manejar, algo tranquilo, ¿no? Tienes un abierto en M, acompañado justamente de un espacio vectorial de dimensión n, ¿no? Que justamente es el rango de este fibrado. Eso es la idea. Geométricamente quiere decir, ¿no? Que tu fibrado localmente es algo tranquilo, es algo muy, no tan difícil de imaginar, ¿no? Es algo, más o menos no se puede dar la idea, ¿no? Ah, ya, estás pegando cilindros, ¿no? De manera que esto sea suave. Esa es la idea más o menos intuitiva, ¿no? Y como yo quiero que justamente este mapa, esta idea de que sean cilindros, tenga sentido, aparece este mapa, esta definición que probablemente si no abre a un libro de fibrados aparece mucho, ¿no? Aparece demasiado, ¿no? Que dice que tú puedes hacer este mapa phi su alfa, manda pi sub -1 su alfa hacia este cilindro. Entonces aquí tú tienes dos maneras de llegar a uso alfa, ¿no? Tú lo puedes usar esta función pi, ¿no? Esta función pi que va de, ¿no? Que va de pi a m, o puedes sencillamente proyectarlo con respecto a la primera coordenada. Entonces, para que esta idea de poder ver a este espacio como un cilindro, para que estas estructuras sean compatibles, es necesario que este mapa conmute.
es lo que van a ver mucho, probablemente muchos textos de matemática. La idea detrás es que justamente quiero ver a estos bloquecitos, justamente con un cilindro, y que la estructura global puedas llegar a ella a partir de pegar estos elementos. Esa es la idea más o menos intuitiva. Y la otra propiedad es justamente, ya, es esta aquí, ¿no? Como estas funciones phi esta función phi su alfa, van de este espacio, ¿no? A su alfa por k. En el caso de que me restrinja solamente una fibra, ¿no? Que me quedaría x por k sub n, esta es la fibra, ¿no? Esta es la fibra E sub x, se pide que este mapa sea un isomorfismo lineal. O sea, se pide que esto aquí, claro, se pide que este espacio E sub x, ¿no? Que hasta ahorita es solamente la imagen de una función, se pide que este mapa sea un espacio solitario, ¿no? Compatible con justamente este caso. Es justamente, chicos, es más que todo, es como si yo fijara esta coordenada, me quedaría libre de caso n, ¿no? Entonces, yo quiero la misma idea al lado izquierdo, ¿no? O sea, que localmente puedo verlo como un cilindro, ¿no? Como un cilindro fácil de manejar, un cilindro tranquilo, así, con propiedades muy, no tan pesadas, o sea, que todo funcione, que todo funcione bien. Esas cuatro definiciones dan origen a la idea de fibrado vectorial. Ese es un fibrado vectorial, esa es la definición, y más o menos creo que di un poquito un análisis geométrico que hay detrás, pero no hay más que eso. Pero quiero contarles, chicos, hasta acá. Sé que probablemente para muchos es una definición nueva. Hasta aquí, chicos, ¿todo bien? Si quieren, vuelvo a repetir, o si quieren que vuelva a repetir, yo encantado. ¿Pero todo bien hasta acá? Bueno, asumiré que sí, ¿no? Asumiré que sí. Entonces, lo que sigue justamente son eh, estas funciones de transición, ¿no? Claro, qué pasa cuando tienes un cambio de cartas, ¿no? Claro, claro, estos visual alfa son como las cartas en tu variedad, ¿no? Son como tus cartas en tu variedad que te permiten ver a tu variedad localmente como una abierta RN. Aquí lo que está haciendo es que estas cartas te permiten ver a tu variedad, a tu fibrado, localmente como un cilindro, nada más. Entonces, claro, ¿no? Entonces, imagínate que sobre un punto Q fijas una carta, uso alfa, chévere. Pero eso no implica que sea la única, ¿no? Porque puede existir otra, ¿no? Que también cubra al punto P, al punto Q. O sea, tendrías dos cartas, ¿no? U sub B y U sub alfa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la intersección? ¿Cómo se comportan estas trivializaciones en la intersección, ¿no? Quiero saber qué pasa ahí. Y pasa algo muy interesante. Muy interesante. Entonces tienes así, ¿no? Tienes un punto X, ¿no? Tienes el abierto U sub alfa. Y luego ese mismo punto X puede estar dentro de otra carta, ¿no? Una carta U sub beta, ¿no? Y cada una de esas dos define su propia, ¿no? Cada una de ellas tiene su propio mapa, ¿no? Su propio mapa trivializante, ¿no? Que te permite ver el fibrado localmente, como hablamos antes, como el cilindro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la intersección? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? Entonces, claro, obviamente tiene dos mapas, el mapa piso alfa que va de la intersección, ¿no? Hacia la intersección por caso N, ¿no? Entonces, el cilindro visto por fiso alfa. Y luego tienes el cilindro visto por fiso beta. Tienes dos trivializaciones, ¿no? Tienes dos, ¿no? Entonces, como discutimos antes, o sea, si yo fijo X, ¿no? Sea X aquí, entonces este mapa va de E sub X a X por K sub n, y aquí también, ¿no? Va de E sub X a X por K sub n, ¿no? Va ahí, ¿no? Entonces, claro, cualquier elemento de esta fibra, cualquier elemento E de esta fibra, se ve como X multiplicado por ¿no? Acompañado de un vector, ¿no? Que es este de aquí vive en K sub n, y este de aquí vive en un alfabeto porque he fijado X, ¿no? Y hay un argumento aquí, ¿no? Este mismo elemento E, visto a partir de los ojos, con los ojos de la otra trivialización, se ve como X acompañado con su respectivo vector, ¿no? Con su respectivo vector. Pero como estos mapas son diffeomorfismos, tienen inversa, ¿no? O sea, tienen inversa, y puedo preguntarme, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? O sea, tengo este mapa. ¿Qué pasa si voy de aquí a acá?
lo puedo hacer, ¿no? Porque sencillamente tomo el mapa inversa, que va phi menos alfa menos uno, que va de aquí a este espacio, y luego lo compongo con phi beta, ¿no? Y obtengo un mapa entre vectores, un mapa entre espacios vectoriales. Ya un poco esquivo el fibrado y solamente me quedo con su mapa eh, entre espacios vectoriales, ¿no? Entonces aquí iría, ¿no? Sería x, b sub alfa, y aquí me debería quedar x, ¿no? Siguiendo el caminito, me debería quedar x, perdón, x, am, me debería quedar x con b sub beta, ¿no? Eso me debería quedar, pero, y eso está bien, pero uso el hecho de que, claro, como estos b sub alfa y estos b sub beta son vectores en caso n, ¿no? Son vectores en caso n, y este mapa es un isomorfismo, ¿no? Es un isomorfismo lineal, y ese mapa tiene inversa. ¿Por qué? Porque tranquilamente, este mapa tiene inversa, porque su inversa sería phi sub alfa compuesto con phi sub beta menos uno. O sea, es un mapa que tiene inversa. Entonces yo puedo escribir b sub alfa, perdón, b sub beta, puedo escribir b sub beta, ¿no? Como si que proviene de una matriz, ¿no? Invertible, porque este mapa phi sub alfa compuesto con phi sub beta menos uno es invertible, de esta manera, ¿no? Sí lo puedo escribir, porque es una matriz inversa, te manda de un vector a otro, ¿no? Entonces, en vez de escribir phi sub beta, ¿no? En vez de escribir esto, lo pongo como si fuera una matriz, ¿no? Obviamente que depende del punto X, ¿no? Y que depende del vector inicial. O sea, ¿qué está pasando aquí? Lo que estás haciendo es construyendo un mapa que te envía de un espacio vectorial a otro, ¿no? O sea, toda la información del cambio de carta, del cambio entre abiertos, del cambio de trivializaciones, ¿no? Está justamente dado por una función que en cada punto, que en cada punto X en U, en la intersección, es una matriz, ¿no? Que va de K sub n a K sub n. Tú miras un vector y te doy otro vector. Está dada por estas funciones de aquí, que son las funciones, que son las funciones de cambio de coordenadas o funciones de transición. Eso es. O sea, toda la información del fibrado está acá. Cómo cambian las cartas está ahí, en esas funciones de transición. Justamente te dicen cómo, ¿no? Cómo cambian, cómo es pasar de un espacio vectorial a otro, ¿no? Es esta misma idea. Está por esta función de aquí. Ujú. Y claro, y notemos que justamente, claro, estas funciones G sub alfa, G sub beta alfa tienen propiedades, ¿no? La primera propiedad es que G sub alfa es la identidad, es la matriz de identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que, si aquí pusiera alfa con alfa menos uno da la identidad, entonces aquí me quedaría XB, entonces obligado, tiene que ser identidad, ¿no? Si pongo alfa beta, es la inversa de beta compuesto con alfa, ¿no? Tiene sentido también, porque la inversa de este mapa, ¿quién es la inversa de este mapa? Fácil, es phi de alfa compuesto con phi de beta menos uno, y te va a salir con los índices opuestos. Y esta condición es compatibilidad, ¿no? Porque esto sería, este G sub gamma beta viene de gamma compuesto con phi sub beta menos uno, ¿no? Compuesto con phi sub beta, compuesto con phi alfa a la menos uno, ¿no? Entonces aquí noto que estos dos aquí se cancelan y obtendría phi sub gamma compuesto con phi sub alfa menos uno. Entonces aquí justamente aparece esto acá, que son ¿no? Estas tres condiciones que se llaman la última condición se llama condición de ciclo, pero estas tres condiciones son las con las que caracteriza las funciones de transición, ¿no? Te has dicho de otra manera, si tú me das una familia de abiertos, ¿no? Estos abiertos U sub alfa, acompañada de estas funciones de transición, que más o menos te dicen cómo cambian las cartas, ¿no? Entre ellas, yo te puedo reconstruir el fibrado. O sea, toda la información de este ente abstracto llamado fibrado vectorial está capturada en estas funciones de transición. Ahí está todo, ¿no? Y justamente es lo que tiene sentido porque justamente te dice cómo cambiar uno al otro, ¿no? Así puedes reconstruir un fibrado. Toda la información está ahí. Y como dije, no es algo tan descabellado, sencillamente es jugar.
la idea nace, de fibra vectorial nace porque quieres construir un espacio vectorial sobre cada punto, ¿no? Y luego lo pegas suavemente y eso obliga, ¿no? A que, ¿no? A estas ideas de cambio, ¿no? De función de transición, cambio de carta. Todo tiene una lógica, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Chicos, hasta acá alguna pregunta, un comentario. Si todo está bien, pónganme todo bien, pónganme OK. Y dígame OK. Y si hay preguntas, yo encantado vuelvo a repetir. Por mi parte, todo bien. Ah, ya, perfecto. Todo bien. Perfecto. Ok, entonces ya sigo. Ujú. Esa es la idea. Son fibras principales, está capturado, todos en esencia está capturado sobre en esta función de transición, ¿no? Perfecto. Chévere. Ujú. Lo que sigue ahorita es justamente hablar de un espacio también conocido, ¿no? Que se llama secciones. Secciones, secciones de fibra vectorial. ¿Qué es una sección? Bueno, la sección sencillamente es un mapa que va de M a E, un mapa suave, ¿no? Tal que si yo lo compongo con esta función proyección, me da la identidad. Y dice, ok, ¿qué significa? Ok, ok, te lo creo que es una definición, ok, una definición muy chévere, muy elegante, pero ¿qué significa geométricamente? ¿Qué está pasando? Bueno, tienes tu variedad M, sobre cada elemento tienes tu fibra, ¿no? Para cada X, para cada Y, tienes tu espacio vectorial, ¿no? Este espacio vectorial. Ya. Bueno, sea X un elemento en M, ¿no? Sea X un elemento en M, entonces phi de X, ¿no? Siguiendo esto de aquí, tiene que caer en N, ¿no? Tiene que caer en N. ¿Ok? Phi de X tiene que caer en N. Phi de X puede caer aquí. O sea, estoy en X, estoy sobre X, ¿no? Phi de X puede caer aquí. Phi de X puede caer acá. Puede caer en muchos lugares. Pero esta condición hace que todo esto más o menos cuadre. ¿Por qué? Porque si esto es pi compuesto con phi, ¿no? Igual identidad, si ambos lados evalúo el punto X, me quedaría pi evaluado en, psi de X, en sigma de X igual a X, ¿no? ¿Y esto qué implica? Implica que sigma de X pertenece a la primagen de X, o sea, pertenece a la fibra de X. Dicho de otra manera, sobre X, sigma X tiene que estar aquí. Sobre Y, sigma Y tiene que estar acá. Si acá aparece un punto Q, sigma de Q tiene que estar ahí. Si se dan cuenta, es la misma idea que uno hace para definir campos vectoriales. O sea, una sección no es más que la generalización de esta idea de campos vectoriales. O sea, las secciones, que vamos a denotarles de esta manera, ¿no? Es el concepto análogo a un campo vectorial. So, una sección mírenlo como si fuera un campo vectorial, ¿no? Y es más, si tu fibrado fuera el fibrado tangente, ¿no? Las secciones de este fibrado van a ser, efectivamente van a ser los campos vectoriales. Por eso esta idea de secciones es una generalización de esa idea. Es llevar esa idea, llevarla a cosas mucho más grandes, ¿no? Porque el espacio vectorial, este espacio vectorial, es sub X, su dimensión puede ser más grande que la dimensión de la variedad M, ¿no? La dimensión de ese espacio vectorial es independiente de la dimensión de la variedad M. Es una idea mucho más fuerte en ese sentido, ¿no? Abarca más cosas. ¿Ok? ¿Todo bien, chicos? ¿Hasta acá todo bien? Perfecto, se mire que sí. Entonces, claro, tienes tu sección definida sobre deriva de M a E, ¿no? Es como un campo vectorial. Háganse la idea que es como si fuera un campo vectorial, ¿no? Ujú, como un campo vectorial. Al igual que pasa con campos vectoriales, si uno toma una base, una carta, perdón, una carta, ¿no? Esa carta tiene su base, ¿no? Tú puedes escribir el campo vectorial en coordenadas, ¿no? Si tienes un campo vectorial, recuerda que lo puedes escribir así, ¿no? A su alfa, igualito. Entonces, da una trivialización, en este caso de las cartas, lo que hacen el papel de las cartas son estas trivializaciones, ¿no? ¿No? Da una trivialización, yo puedo escribir esta sección
usando esta teorización. O sea, puedo proyectarla, ¿no? Puedo proyectarla como un elemento del cilindro, ¿no? Que es lo más, lo más sencillo, ¿no? Entonces defino phi sub alfa como la composición entre phi sub alfa entre la teorización compuesto con este sigma, ¿no? Con esta función sigma, ¿no? ¿No? Es más que todo la proyección de este sigma sobre esta trivialización, ¿no? Entonces este mapa justamente va de aquí, ¿no? Este va de su U sub alfa, ¿no? ¿No? Esto va de su U sub alfa, pero como, claro, esto siempre cae en la fibra, ¿no? Esto justamente cae en este dominio, ¿no? Siempre cae en la fibra, ¿no? O sea, esto va de su U sub alfa hacia la fibra, ¿no? Y entonces cae justamente aquí. Esta composición tiene todo el sentido del mundo, y esto cae en este abierto, ¿no? U sub alfa por R, por KR, por K, ¿no? Cae aquí, ¿no? Pero notemos lo siguiente, ¿no? Notemos que si yo evalúo phi sub x, ¿no? Como siempre sé que va a caer en la fibra x, esto va a salir x por un vector, ¿no? Por un vector que depende justamente de x, ¿no? Entonces, abusando un poco de la notación, abusando demasiado de la notación, en vez de, en vez de quedarme sobre x, porque yo ya sé que va a caer en x, puedo decir, ah, ya, phi sub alfa va a su mapa de u sub alfa hacia k sub n, ¿no? Si quieren, si son puristas, aquí le ponen un sombrito, y aquí iría x, y acá iría el, este de acá, ¿no? ¿No? Esto como si fuera el zombie, ¿no? Pero como dije, toda la información está capturada aquí, ¿no? Va a ser capturada en estos cambios de vectores, ¿no? Por eso a veces se nota así, ¿no? Como si fuera el mapa entre el abierto hasta acá, ¿no? O sea, es la proyección de esta sección, ¿no? No vista como elemento, ¿no? Visto como si fuera, ¿no? Un vector, ¿no? Un vector suavemente, que varía suavemente con respecto a un abierto NM, ¿no? Y eso, si se dan cuenta, es la misma idea de escribir el campo vectorial usando coordenadas, ¿no? Usando coordenadas, ¿no? Y aquí viene algo fantástico. ¿No? ¿Qué pasa? Claro, imagínate que tienes tu cambio de trivializaciones. Eso induce naturalmente la matriz, ¿no? Esa matriz que vimos antes, esta matriz G sub beta, alfa, que va de la intersección hacia el espacio de matrices, ¿no? Hacia el espacio de matrices K sub n. Ujú. Claro, claro, este es tu cambio entre una fibra y otra. Eso va a inducir a que tus cartas, a que tus componentes transforman de esta manera. Transformen en la misma dirección, ¿no? En la misma, ¿no? En la misma forma que como hacen tu espacio vectorial, ¿no? Porque es justamente estas secciones son como vectores que dependen de X, ¿no? Entonces van a transformar de esa manera. Entonces, para darse cuenta, la forma más directa es esta, ¿no? Si pongo phi sub alfa compuesta con phi menos 1, alfa, aquí pongo X y aquí pongo em, alfa de X, ¿no? Aquí me queda, aquí me quedaría, siguiendo este mapa de aquí, me quedaría X, ¿no? Me quedaría G sub beta alfa X sigma alfa X, ¿no? Pero por el lado derecho, ¿esto quién es? Esto es phi sub alfa compuesto con sigma, ¿no? Siguiendo lo que define acá, ¿no? Entonces, esto es esto, y aquí me queda phi sub alfa menos uno, phi sub beta, estos de aquí se van, y me quedaría phi sub beta compuesto con sigma, y esto efectivamente es sigma beta, ¿no? Y aquí queda sigma beta en X, tiene que ser igual a G sub alfa beta, X, sigma alfa, es esto acá. Así transforman las secciones, así transforman los índices eh, de una sección, ¿no? Cuando es un cambio de tribalización. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? Noto un poco callados. ¿Todo bien? Dígame que sí y yo continúo. Sí, Jimmy, todo bien. Ahí están mandando likes también. Creo que Ah, no ya, les perfecto. salen. Sí, No, no me sí. sale. Sí, sí, todo bien. Perfecto. Entonces, ya, entonces, chévere.
Entonces, y ahora usando un poco de definición física, porque sé que un poco para motivarlos y para despertarles, oye, ¿qué está pasando aquí? Para quedar con esa cara. Ya, como dije, las secciones hacen el papel de espacios vectoriales, ¿no? En vez de llamarle sigma, que es una letra aburrida, llamémosle phi, ¿no? Las secciones, ¿no? Son secciones, ¿no? Entonces, esto de aquí, según lo que hicimos, ¿no? Según lo que hicimos acá, ¿no? Si tus cartas transforman, esta es una matriz, recuerden, esta es una matriz, ¿no? Entonces, tienes tu sección, sí, sus índices van a transformar de esta manera, ¿no? Y ah, su alfa, que es su beta alfa, ¿no? Y en el caso especial, ¿no? Que esté sobre espacios vectoriales de dimensión uno o espacios muy amigables, claro, lo puedes ver así, ¿no? Y hace que aquí van a volar preguntas. Imagínate un espacio vectorial de dimensión uno. Entonces aquí esta matriz sería una matriz uno por uno y te quedaría algo así, ¿no? Pero esta matriz depende justamente, ¿no? Pues, depende justamente, ¿no? De X, ¿no? De la posición, ¿no? Entonces aquí te va a quedar algo así, ¿no? Entonces lo escribo un poquito mejor, sería así, ¿no? O sea, la misma sección transformaría así, ¿no? O sea, este excelente global, ¿no? Solamente que proyectada transformaría así, ¿no? ¿Y eso le recuerda algo? ¿Algo que han visto en A física? una rotación, ¿no? Más que una rotación. En física teórica, en física de partículas, tiene nombre eso de ahí. Que transforma con respecto a teta, pues el teta depende de X, depende de la posición. Eso tiene un nombre. En electromagnetismo tiene un nombre. Una transformación de calibre. Sí, una transformación de calibre. Una transformación gauge. Ujú. Exactamente, esta es una transformación gauge. ¿No? Claro, y llevándolo un poquito más extremo, claro, como estas son matrices, en verdad transforma así, ¿no? Su alfa. Una matriz U que depende de X, transforma así, ¿no? Y esto es justamente transformaciones, como bien dijo su compañero, transformaciones gauge. Sí. O sea, las secciones, los fibros vectoriales, por eso justamente la matemática que modela estas interacciones gauge. Estas interacciones gauge que más o menos te dicen que transforman mediante elementos, ¿no? ¿No? Que dependen de la posición, ¿no? No solamente elementos así, ¿no? Con teta constante, ¿no? Claro, esto lo puede hacer no solamente así, sino con elementos que dependan de la posición, ¿no? Dependan justamente de, claro, dependan justamente de M, ¿no? Porque esto aquí, ¿no? Esto es un abierto en M, ¿no? Es un abierto en M. Entonces, eso justamente modela justamente estas interacciones de calibre. Chévere. Bueno, ejemplo de fibras vectoriales, tenemos el fibrado vectorial trivial, que es justamente una variedad acompañada de un espacio vectorial, un espacio vectorial de dimensión n, ¿no? Y sus secciones son justamente funciones suaves. El fibrado tangente, ¿no? Sus secciones son justamente los campos vectoriales, ¿no? En el caso del fibrado cotangente, sencillamente es cuando pegas duales, sus fibras son justamente las unformas, ¿no? Y así. Ujú. ¿Y cuánto tiempo me queda? Ah, perfecto, me queda 15 minutos antes que acabe la hora. Chicos, esto acá todo fibrados, ¿no? Hasta acá, chicos, ¿todo bien? ¿Comentario? ¿Todo bien? Si ven likes y en la charla, sí, porque ahorita voy a hacer un breve review antes de acabar la hora de qué son conexiones fibradas. Pero tengo que saber si saben, si la parte de fibrados les quedó claro. Sí, han mandado bastantes likes ahí. Bien. Perfecto. Entonces ahora vamos con otro concepto también bonito, que es el concepto de conexiones fibrosas. Claro, entonces, lo que yo me quedo, que si he entendido, es que las secciones juegan el papel de campos vectoriales. Entonces, vamos a definir lo que se llama conexiones en fibras vectoriales. Esta definición es totalmente análoga a la que uno ve en relatividad general, ¿no? En GR, en relatividad general, uno define una conexión así, ¿no? Como una función que recibe dos campos y te devuelve un campo, ¿no? Y se nota así, ¿no? Conexión de X, Y, ¿no?
no tiene que llevar covariantes, ¿no? Esto es relatividad general, ¿no? Pero aquí, el que hace el papel de campos vectoriales son justamente las secciones. Entonces, en vez de ponerles campos, ¿no? Iría secciones, porque es nuestra idea en este formalismo es lo que hace el papel de campo vectorial, ¿no? Entonces, ¿no? Eso define, y eso es justamente la idea de conexión, ¿no? Esto de aquí, si se dan cuenta, son las mismas proposiciones que uno pide en relatividad general. Es la misma. Lo único que estamos cambiando es este idea de campo vectorial, ¿no? Le hemos quitado por secciones, ¿no? Que es el que hace el papel de, esa, de, esa, de ese concepto, ¿no? Es la misma idea, es la misma ecuación. Esas son las conexiones, esas son las conexiones de fibra vectorial, ¿no? Ujú. Sí. Eso es lo que se va a una conexión de fibra vectorial. La conexión sencillamente era un mapa, ¿no? ¿No? Que la toma una sección y te lo manda a otra sección. Y se nota así, ¿no? Es X, sigma, y ya está. De una manera mucho más matemática, ¿no? Entonces, y de manera análoga, uno también puede definir curvatura, ¿no? Curvatura recordemos, de manera análoga a la como uno define curvatura en relatividad general, ¿no? O en geometría riemanniana, ¿no? La curvatura en geometría riemanniana o en GR se define así, ¿no? Como si fuera una función que recibe dos campos, no recibe tres campos, ¿no? Y te devuelve un campo, ¿no? Así, ¿no? Era R, X, Y, Z igual a conexión de X, conexión de Y, Z menos conexión de X, Z menos conexión del corchete del Y de X, Y, Z. Esta es la razón de curvatura en GR o en geometría riemanniana. En fibrados, ¿cómo lo defines? Totalmente análogo a eso, ¿no? Defines tu curvatura como una función que recibe campos, ¿no? Claro, los que están abajo tienen que seguir siendo campos. Campos, pero arriba pones secciones, ¿no? Secciones, una sección, y me da otra sección. Sino X, Y, sigma, ¿no? Y lo mandas hacia conexión X, Y, sigma menos Y, X sigma menos el corchete del I, sigma, ¿no? Es totalmente análogo a lo que uno define curvatura. Esta es la definición de curvatura de fibrados. Y si uno verifica, ¿no? Satisface buenas propiedades, al igual que satisface la curvatura riemanniana, ¿no? O sea, está inspirada en eso, ¿no? Porque justamente la curvatura riemanniana satisface buenas propiedades, entonces, si le defino análogamente, entonces, naturalmente, este F adquiere propiedades, ¿no? Similares a la curvatura de Riemann. Totalmente, esto es solo análogo, nada más, ¿no? Solo un análogo, y eso es como, claro, esa es la definición. Entonces quisiera mostrarles algo interesante, ¿no? Son algo físico, ¿no? Entonces, en física a veces en vez de escribir en APLA, sobre fibrado se le llama D, ¿no? Este D recibe un campo, una sección, y te da una sección, ¿no? En física a veces se nota así, ¿no? Entonces se le pone así, D, X, y a las secciones se le llaman sí, ¿no? Esto es una sección, ¿no? Una sección acá. Entonces, si yo evalúo sobre una derivada parcial, ¿no? Una base, ¿no? Entonces aquí me quedaría de sub mu, de que esto es una sección, ¿no? Una sección de aquí. Entonces, si yo tengo un cambio de coordenadas, phi sub alfa compuesto con phi sub beta, perdón, phi sub beta compuesto con phi sub alfa menos 1, ¿no? ¿No? Esto tiene su respectivo, ¿no? Su respectivo matriz, ¿no? Su respectivo matriz, su respectiva función de transición. Como esta es una sección, por lo que vimos antes, yo sé de manera inmediata, sin hacer pruebas, yo sé que esto es una forma así. Esta sección, si yo la escribo ¿no? En esta base, tiene que transformar así, ¿no? Es sub beta alfa de mu alfa, ¿no? O si quieren copiarlo como si fuera una matriz U,
Te quedaría así, ¿no? La formaría así, ¿no? Y esto generalmente es lo que uno ve en textos de física, ¿no? Que que la derivada covariante satisface esto, ¿no? Y es porque en verdad esto es una sección. La derivada covariante de es una sección, perdón, es una conexión. Y una vez que tú fijas el U y el phi, este mapa, este mapa es una sección, ¿no? Y como sección, tiene que respetar, y como sección tiene que respetar justamente este mapa, ¿no? Tiene que respetar este mapa. Tiene que respetar ese mapa ahí. ¿No? Y esto es lo que solamente se ve, ¿no? En física, ¿no? Derivada covariante de forma así, ¿no? ¿No? Eso es lo que solamente se ve. Y lo cual es fantástico, ¿no? Porque justamente estamos recuperando lo que una vez estudia en teoría Yamil o en teoría cuántica de Campos, pero ¿qué vio más allá? ¿Qué representa la curvatura? ¿No? Entonces, claro, entonces la curvatura en esta nomenclatura, ¿no? De x, y, phi, es derivada de x, derivada de y, si menos derivada de y, derivada de x, si menos el corchete del i, x, y, si, ¿no? Si yo evalúo x igual a derivada de mu y y igual a derivada parcial con respecto a nu, la curvatura tiene una forma muy amigable. Y ya verán por qué le pongo f. Entonces aquí en vez de x nu, le pongo sencillamente f en nu, si igual a derivada nu, evaluada en derivada nu, phi, menos derivada de nu, derivada u, phi, menos derivada del corchete del i, de x u, de x nu, evaluada en phi. Pero las derivadas parciales conmutan, entonces esto es cero. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que justamente la curvatura satisface esto acá. Satisface que derivada de mu, derivada de b, phi, menos derivada de nu, derivada de u, de phi. Y esto sencillamente es el conmutador de mu con nu, evaluado en phi. ¿Y esto qué implica? Implica que la curvatura es igual al conmutador. Entonces, la curvatura de tensores, la curvatura matemática, no es más, o sea, no es más que físicamente, no es más que el tensor, ¿no? El tensor de Maxwell, bueno, el tensor que escribe la interacción fundamental. Coincide. O sea, por eso esa curvatura, por eso el tensor de Maxwell funciona muy bien, porque justamente es la curvatura de alguien, es la curvatura de Riemann de un tensor. Y como el tensor de Riemann tiene buenas propiedades matemáticas, nuestro tensor físico hereda justamente esas propiedades. Y todo funciona perfecto, ¿no? Entonces, es lo que uno ve, ¿no? Estas phi, bueno, ya estando análogo físico, estos phi van a ser los van a ser los espinores, estos phi son los espinores, y estas llevadas covariantes son las llevadas usuales, llevadas covariantes que tienen dentro de sí las interacciones fundamentales. Y estos F y nu son justamente los tensores, ¿no? Asociadas a esa interacción. Es lo mismo, si se dan cuenta, es escrito la misma matemática, o sea, las mismas matemáticas son de que le da un poquito de notación física. A veces a veces física cambiamos de letras, etcétera, pero es lo mismo, es en esencia la misma. Ajá. Chicos, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, Jimmy. Perfecto. Entonces, bueno, por cuestión de tiempo, esto no lo voy a hacer, pero tranquilamente lo puedo dejar como ejercicio. Bueno, hemos definido bien curvatura de Riemann, curvatura de fibrados, curvatura, ¿no? Conexiones de fibrados. Luego, como ejercicio, es esto acá, ¿no? Que una conexión se puede escribir así, ¿no? Localmente, en un abierto chiquito, se puede escribir como la derivada, esta derivada de, la derivada exterior, más una un forma, ¿no? Cuando esto un forma tiene que ser matrices, porque justamente localmente
Localmente todo fibrado es trivial y las secciones de un fibrado trivial son funciones de ese estilo, ¿no? Eran funciones suaves, ¿no? ¿No? Eran, eran justamente funciones suaves, ¿no? Ujú. Ah, se lo dejo como ejercicio. O sea, cualquier conexión de un fibrado vectorial se puede escribir así, ¿no? Donde este A es una forma, ¿no? Donde que es, ¿no? Es una forma cuya imagen son matrices, ¿no? Algo así, ¿no? Que tienes algo así. Matrices, entonces son matrices eh, n por n. ¿No? Localmente se puede ver así. ¿No? Es un ejercicio, ¿no? De cálculo nada más, y no puede ser. Y la curvatura, usando esa forma de la conexión, se puede ver así, ¿no? Mm, Usando esa forma de la conexión se puede ver así. O también así, ¿no? O sea, que es análogo. Es un ejercicio de cálculo, nada más. Y hemos definido qué es la curvatura, qué es la conexión, y sencillamente usando ese truco lo podemos ver así, ¿no? Es un análogo, nada más. Y bueno, creo que ya llegamos justo a las 4. Conviene hacer un descanso de 10 minutos un poco para que estas cosas se asimilen, tomen agua, no tomen un café y pasamos un descanso de 10 minutos. Si no hay preguntas, empezamos con el descanso. Entonces, Guillermo, creo que tal vez, no sé si conviene parar un poco la grabación y volver a iniciar 10 minutos después, para que en tu grabación no aparezca ese La... lapso de 10 mm, minutos. ¿Ah, sí? ¿No se corta si lo grabo? Si lo... No sé, Ah, no sí, sé. sí, pausa. Ya ahorita. Lo principal es algo totalmente análogo, fibra vectorial. Son una tuple de elementos, P, M, pi, hasta ahí todo bien, pero acompañado de un grupo de Lie, de un grupo de Lie. Entonces, antes de entrar que es la definición en sí, tal vez no conozco bueno, el background de muchos, de todos, pero por si acaso hago un breve review de qué es un grupo de Lie, ¿no? Primero, eh, un grupo es un elemento, es un conjunto, ¿no? Donde existe una operación binaria, ¿no? Que va de G por G hacia G. Esa es una operación binaria. Toma dos elementos del grupo, toma dos elementos de G y te da un elemento en G, ¿no? Donde se pide que este producto satisfaga tres propiedades, ¿no? Sea asociativa, quiere decir que no importa el orden cómo lo multiplicas, G1, no, cómo lo asocias, perdón, no importa el orden cómo lo asocias, G1 por G2 por G3 es lo mismo que G1 por G2 por G3. Y la otra propiedad es que exista un elemento neutro, un elemento, ¿no? Identidad tal que multiplicada por cualquier elemento ¿no? Del mismo elemento, ¿no? Tanto por izquierda como por derecha. Y la tercera propiedad es la existencia de un elemento inverso, que cada elemento G en el grupo existe un elemento inverso tal que G por ella da la identidad tanto por izquierda como por derecha. Ese es un grupo, nada más. Un ejemplo, un grupo es el espacio de matrices con determinante diferente de cero, ¿no? Entonces, este espacio de matrices junto con el producto de matrices, forma un grupo, ¿no? Es asociativo porque el producto de matrices es asociativo, elemento neutro es elemento de identidad, y el elemento inversa, y la inversa justamente es, ¿no? Existe porque justamente son matrices, ¿no? Con determinante diferente de cero, ¿no? Entonces esto forma un grupo, ¿no? Entonces, bueno, es un grupo, ¿no? ¿Qué es un grupo de Lie? Bueno, un grupo de Lie es un grupo con una estructura diferenciable que es compatible con la estructura de grupo. ¿Me explico? O sea, un grupo de Lie es un grupo, ¿no? Está aquí todo bien, y al mismo tiempo es una variedad diferenciable. Tiene que ser variedad diferenciable para poder hacer cálculo diferencial sobre ella, ¿no? Para hacer cálculo diferencial, límites, derivadas, tiene que ser una variedad diferencial, ¿no? Para poder hacer física sobre ella, ¿no? Grupo más variedad diferenciable, ¿no? Y además se pide que las dos operaciones del grupo, que eran su multiplicación y su inversa, sean funciones suaves, ¿no? Esto tiene todo el sentido del mundo, porque ahora que son variedades, recién puedo pedir que sean suaves, ¿no? Antes no tiene sentido, ¿no? Porque solamente son estructuras, ¿no? Algebraicas. Ahora, como tiene estructura, ahora tiene un atlas diferenciable, tiene una estructura geométrica, ahora tiene sentido preguntarse esto, ¿no? Se pide que sean suaves. Pero se dice que es compatible con la estructura de grupo, ¿no? Entonces, este es un grupo de Lie.
es un grupo de Lie, no, no hay nada más. Eso es. Ya. Supongo que todo está bien. Si me han seguido hasta ahorita, esto debe ser suave. Entonces, ahora sí entramos en la definición de un fibrado vectorial, ¿no? De un fibrado principal, perdón. Un fibrado principal, como dije antes, es una tupla de elementos parecida a un fibrado vectorial, donde además tenemos un grupo de Lie. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que ahora, en vez de que tus fibras sean espacios vectoriales, ahora tus fibras van a ser grupos de Lie. En cada puntito tienes un grupo de Lie. Y el fibrado principal justamente va a ser justamente la unión de todas ellas, ¿no? Si se da cuenta la misma idea, solamente que estamos cambiando, en vez de espacio vectorial, cambiamos grupos de Lie. Y análogo a lo que vimos, ¿no? Con fibras principales, con fibras vectoriales, perdón, es que localmente yo quisiera que este concepto sea un cilindro, ¿no? Antes nos salía un uso alfa por un caso N, ¿no? Ahora justamente nos sale un grupo, ¿no? Nos sale un grupo, sale un grupo, tiene que ser un cilindro, ¿no? Cilindro, un abierto de M, y aquí el grupo de Lie, ¿no? Ajá. Y como este tiene, claro, y como localmente es un cilindro, si se dan cuenta, un elemento tiene esta forma, ¿no? X con G. Entonces, para este elemento existe, ¿no? Lo que se llama un producto por derecha, ¿no? A este elemento yo le puedo multiplicar por un G sub 0. Puedo definir, perdón, mejor dicho, puedo definir un producto, ¿no? Un producto sobre este cilindro, ¿no? De esta manera, ¿no? Al X lo dejo fijo, y a los elementos del grupo los multiplico. Nada más, ¿no? Nada más. Eso, claro, eso es lo que pasa localmente en un cilindro, ¿no? Y como yo quiero que esta estructura, ¿no? Esta estructura abstracta, ¿no? Sea compatible con este de un cilindro, entonces aparece esta definición, ¿no? Un espacio, un fibrado principal es aquel ¿no? de este mapa es una submersión, ¿no? Hasta acá todo bien, donde existe una multiplicación por derecha, G por P, ¿no? De G por P, un producto que va de P por G hacia P, de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece por derecha, porque justamente localmente es un cilindro y esto aquí tiene naturalmente una estructura de multiplicación por derecha, ¿no? Para que esto todo sea, ¿no? Todo sea cumplible, todo sea cumplible. Ajá. Y la otra propiedad es que se pide que preserve fibras, ¿no? Que preserve fibras. Por ejemplo, sea una fibra acá, ¿no? Sea un punto, sea X, tienes tu fibra acá, ¿no? Sea un elemento aquí, ¿no? Em, es el elemento G1, ¿no? Yo quisiera que si G1 lo multiplico por, y acá está G2, ¿no? Si yo multiplico dos elementos de aquí, yo quisiera que ese producto se quede aquí, ¿no? No salte a otro lado. Entonces, para garantizar eso, es que aparece esto de aquí. Para que no salte uno del otro. ¿Ok? Eso es más que todo la idea justamente de un fibrador principal, ¿no? Es algo que localmente, ¿no? Localmente no tienes grupo de Lie, ¿no? Lo que me dices un grupo, tienes grupo de Lie y estos se van pegando, ¿no? Esa es la idea de un fibrado principal. Ujú. La idea de un fibrado principal, que esté aquí todo bien, ¿no? Pero como siempre pasa en la vida, como dice la carne viene con hueso, y ahí entonces aparecen condiciones técnicas. O sea, eso usualmente pasa tanto en física como en matemática, ¿no? Cuando uno estudia un concepto, no asume hipótesis, pero mientras más desarrolla tu teoría, te das cuenta que hay cosas técnicas que tienes ¿no? que tienes que satisfacer, ¿no? Entonces, ¿y cómo cambias eso? Bueno, a tu hipótesis original le agregas más cosas. Ya, entonces y son cuestiones técnicas, y esas cuestiones técnicas para este caso son estas de aquí, ¿no? Te pide que este grupo, ¿no? que este grupo actúe de manera libre y transitiva. Son cuestiones más que todo técnicas que aparecen para que toda la maquinaria de teoremas, proposiciones, funcione bien. ¿Qué quiere decir libre y transitiva? Bueno, quiere decir eso, ¿no? Sea un punto P en el fibrado y sea G un grupo, un elemento del grupo. Si tuvieras este caso, ¿no? Yo quisiera que el único elemento, ¿no? que mantiene fijo un punto sea la identidad. Eso quiere decir libre. Libre es cuando el único punto que mantiene fijo algo es la identidad.
La propiedad transitiva es esta aquí, ¿no? Imagínate que tienes dos, sobre el mismo X tienes dos fibras, ¿no? Tienes tu fibra, tienes aquí el punto P y aquí el punto Q, ¿no? Transitiva es que estos dos P y Q estén relacionados, ¿no? Entonces se pide que exista un elemento en el grupo donde puedas, a partir de uno, llegar al otro. Si se dan cuenta, son condiciones técnicas que aparecen en la definición. Entonces, si uno revisa textos de matemática, esta es la definición de fibrados, ¿no? Es una sumersión, es una tupla de P, M, pi, G, donde esta función es, este pi es suave. Existe una multiplicación por derecha de fibrados, donde esta multiplicación preserva fibras. Estas fibras tienen que ser libres y transitivas, ¿no? Y localmente es un cilindro, ¿no? Esa es la definición de un fibrado principal, ¿no? Pero más o menos ahorita les di una explicación de por qué, por qué son necesarias todas estas cosas, ¿no? Chicos, esta es la definición de fibrado principal. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Supongo que si todo está bien, póngame, digo, dime todo está bien, si no, proseguir adelante. Si Todo no, bien, Jimmy, todo bien. perfecto. Ujú, perfecto. Ujú. Entonces, análogamente a lo que vimos con fibrados vectoriales, uno puede definir mapas, funciones de transición, ¿no? Como vimos antes, ¿no? Uno define de manera análoga, phi beta con phi alfa, ¿no? De manera análoga, ¿no? Solamente que este mapa, esta función G, antes no salía así, ¿no? Hacia el espacio de matrices, ¿no? Hacia el espacio de matrices, ¿no? Ahora lo que va a salir es justamente una función que va otra vez del abierto, un abierto en M, ¿no? Entre abiertos en M, hacia el grupo de Lie, ¿no? En vez de matrices, el grupo de matrices nos sale ahora un grupo de Lie, ¿no? Algo mucho más interesante, ¿no? Este mapa tiene que ser suave, ¿no? Porque estamos entre funciones suaves. Entonces, igual que pasaba con fibras vectoriales, toda la información del fibrado principal va a estar capturada en estas funciones de transición. Se da una familia de abiertos, ¿no? Con acompañada de estos cambios de estas funciones de transición, tú me haces estos dos, yo te puedo reconstruir el fibrado. Yo te puedo reconstruir el fibrado principal. O sea, toda la información está acá. Toda la información está ahí. Esa es la idea es una consecuencia análoga a lo que pasaba antes, ¿no? Toda la información está en este cambio en este cambio de tribalizaciones, ¿no? Todas estas funciones son suaves, que van de una abierta en M hacia el grupo L, el grupo L. Y satisface las mismas propiedades que vimos antes, ¿no? Que su alfa, alfa da la identidad, alfa beta es la inversa de beta alfa, ¿no? Y la condición y la condición de cociclo, ¿no? Lo mismo. Y esto es todo. No puede probar. No puede probarlo. Y eso es más que todo, ¿no? ¿Cómo se llama? Fibrados principales, ¿no? Entonces, es prácticamente cambió un espacio vectorial por un grupo, ¿no? Por un grupo de Ali. Y dice, bueno, ok, chévere. Pero uno dice, bueno, en fibrados vectoriales definimos secciones, ¿no? Y estas secciones se parecían justamente a esta función de calibre, a esta función de gauge, ¿no? Hace el papel de secciones. ¿Cómo están relacionadas un grupo de Ali con un fibrado principal? Pero ¿cómo están relacionados un fibrado principal con un fibrado vectorial? ¿No? O cómo están, cuál es la relación entre ellas, ¿no? O cómo llegas uno al otro. Pero lo curioso es que sí están relacionados, sí lo van a estar, por el mismo nombre lo dicen, ¿no? Fibras principales, fibras vectoriales, sí lo van a estar, y justamente va a pasar algo fantástico, y esa relación se va a deber justamente por las representaciones. Entonces, tienes un grupo de Lie, sea un grupo de Lie, una vez que tú fijas una representación, vas a poder reconstruir un fibrado vectorial. Si por ahí, eh, si por ahí eh, no recuerdan que es una representación, aquí tranquilamente te doy un repaso, que es una representación de un grupo de Lie. Si una representación va a fijar el fibrado, ahorita lo explico. ¿Ok? Sea G un grupo de Lie,
sea G un grupo de Lie, una representación no es más que un mapa entre G y un espacio de matrices, donde este V es un espacio vectorial, ¿no? De tal manera que yo quisiera poder ver a este grupo abstracto, ¿no? Este es un grupo abstracto, verlo como justamente un subconjunto de matrices. Entonces, una representación es eso, ¿no? Te permite ver justamente el grupo como, como un subconjunto de matrices. ¿Y cómo lo haces? Bueno, defines un mapa entre G y esta matriz invertibles, de tal manera que el producto abstracto de G sea compatible con el producto de matrices, ¿no? O sea, aquí tienes G1 y G2, ¿no? Elementos del grupo de Lie, con su producto del grupo de Lie, que es un producto abstracto, ¿no? ¿No? Se pide que esta función ρ, ¿no? Respete ese producto, y este producto de aquí es el producto de matriz. O sea, lo que estás haciendo es poder ver, poder visualizar justamente el grupo de Lie como si fueran operadores, nada más. Y eso es mucho más fácil de manejar, ¿no? Y esta condición es que envíes justamente también para que sea compatible con homorfismos, que envíe la identidad del grupo a la identidad de matrices, ¿no? Y aquí, claro, esa es una representación, ¿no? Que te permite ver algo que te permite ver el grupo como operadores, ¿no? Con su conjunto de operadores. La dimensión de la representación es la dimensión del espacio vectorial V, ¿no? Este espacio vectorial V es independiente de G, ¿no? O sea, la dimensión de este espacio vectorial puede ser más grande que la de G, puede ser más pequeña que la de G, es independiente, ¿no? Un ejemplo de representación es, por ejemplo, el grupo de Lie S1, ¿no? El grupo de Lie S1 no es más que, ¿no? El ciclo de dimensión 1, ¿no? Este está dado ¿no? por E a la I teta, ¿no? Una representación, o sea, ¿cómo puedes visualizar este grupo S1 como matrices? Sencillamente de esta manera, ¿no? Tú me das un elemento en S1 y lo convierto a una matriz, ¿no? Coseno, seno, no sé, coseno, seno, menos seno, seno, ¿no? Como si fuera una rotación, ¿no? Esto aquí es una representación de S1, ¿no? Es una representación. Lo estoy viendo como un subconjunto de matrices. Chévere. Eso es una representación. Ok. Chicos, ¿está bien? ¿Se han perdido? ¿Todo claro? Estamos viendo muchos conceptos nuevos, ¿no? O tal vez está abstractos, pero quiero saber si todo está bien, porque ya estamos en la parte más bonita, donde justamente a partir de aquí mezclo los dos conceptos. Guillermo, ¿todo bien? Guillermo, ¿todo bien? O sea, creo que me perdí un poquito, pero, eh, ¿En qué parte? o sea, cuando dijiste de que se podía representar el grupo ya no como grupo, sino como operador. Ah, ya, operador, me refiero a matrices, ¿no? O sea, matrices B por B, ¿no? O sea, para cada elemento de G, esto es como si fuera una matriz, ¿no? Que va de B a B. Y el ejemplo que puse es este, ¿no? Imagínate, claro, esta esfera, el circulito, este es un grupo de Lie, ¿no? Este es el círculo, ¿no? O sea, hasta ahorita no tiene nada que ver con matrices, ¿no? Tú puedes representar el círculo como una rotación, ¿no? En vez de hablar del círculo, puedes hablar de una rotación, sencillamente mapeándolo, ¿no? O sea, en vez del teta, lo ves como una matriz coseno, seno, seno, seno. Una representación es sencillamente algo que te permite estudiar el grupo, en vez de estudiar el grupo como unidad, lo puedes ver como matrices o operadores, ¿no? Son operadores, ¿no? Porque eso van en espacio, ¿no? Porque esto es una matriz 2 por 2, ¿no? Una matriz 2 por 2 recibe un vector y te da otro vector, ¿no? A eso me refiero. A, a eso me refería. Ah, ya. Sí, 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 sí. Ah, pensé que antes sí me rayé. Está bien, está bien. Gracias. perfecto. Ujú. Eso es. Ok. Entonces, hay un grupo de Lie, tiene infinitas representaciones, tiene muchas representaciones. Puedes fijar la que no quieras. Pero solo imaginemos que fijamos uno, ¿no? Fijamos uno, fijamos uno. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Recordemos que un fibrador principal está caracterizado por esta familia de abiertos con sus funciones de transición, ¿no? Estas funciones iban de uso alfa beta hacia el grupo de Lie, ¿no? Está en la función de transición, ¿no? He fijado también una representación. O sea, esto va de G a G sub B, ¿no?
¿Qué pasa si yo compongo, ¿no? Si yo compongo la representación con las funciones de transición, esto va de U sub B hacia un espacio de matrices. Otra vez, un espacio de matrices. Entonces, ¿esto quién es? Estas son funciones transiciones, funciones de transición de un fibrado vectorial, ¿no? Porque son matrices. Ya no son grupos. Yo no caigo en grupos abstractos, no caigo en matrices. Entonces, estos son funciones de transición de un fibrado vectorial, ¿no? Un fibrado vectorial, un fibrado vectorial de rango, ¿no? De rango B, ¿no? O sea, de rango de la dimensión de B, ¿no? Estos son matrices. O sea, una vez que tú fijas una representación, eso induce un fibrado vectorial. O sea, el fibrado principal, ¿no? Que está definido así nada más, con el grupo de Lie, una vez que tú fijas una representación, una vez que tú fijas una representación, induce un fibrado vectorial. Claro, que depende de la representación. Tú cambias de representación, cambias el fibrado, porque cambia justamente la función de transición. Cada fibrado vectorial, cada fibrado principal, que es, míralo como si fuera, es como si fuera un ente abstracto, una vez que tú fijas una representación, esto induce un fibrado vectorial, ¿no? Cada representación induce su respectivo fibrado vectorial, ¿no? Eso es algo fascinante, o sea, estás construyendo fibrados así de la nada, ¿no? Y esto es por esta propiedad. ¿Ok? Un caso especial, caso especial entre una representación usual, es la representación adjunta, ¿no? La adjunta va de G a un espacio de matrices, tú usas esta función y construyes un fibrado vectorial, ¿no? Asociado a él, ¿no? Y se llama fibrado adjunto, ¿no? Pero es una más, ¿no? O sea, cualquier representación induce su respectivo fibrado vectorial, ¿no? Si es un fibrado principal, una vez fijas una representación, induces un fibrado vectorial. Y este es mucho más fácil de estudiar, ¿no? Pero este es fascinante, ¿no? Chévere, ¿no? Que todo está unido solamente por la forma en que tú representas un grupo de Lie. Cambias la representación, cambias el fibrado vectorial. ¿Ok? Bueno, asumir que todo está bien, no hay comentarios, todo asumir que está bien. Entonces, ya entrando un poco a la parte final de esta exposición, conviene hablar de conexión. Claro, yo sabía la parte anterior hablando de conexiones y curvaturas sobre fibrados vectoriales. Ahora quiero hablar de conexiones y curvaturas de fibrados principales. Y como tengo poco tiempo, no voy a irme a las partes puramente matemáticas, ¿no? Técnicas, tranquilamente lo pueden revisar. Me voy a la parte más intuitiva, ¿no? Entonces, tienes tu variedad M y tu fibrado principal, ¿no? Fibrado principal, pi, M, G. Por cada punto tienes tu grupo, ¿no? Tienes tu grupo, o sea, asociado a él, ¿no? ¿Cómo se define conexión? ¿Cómo se define esa derivada covariante sobre fibrados principales? Quitando un poco, como dije, quitando la parte puramente algebraica, o sea, sé que quitando toda la explicación geométrica que hay detrás, hay mucho tecnicismo ahí, pero a grosso modo, una conexión no es más que una unforma, una conexión no es más que una unforma sobre el fibrado principal, cuyas imágenes son elementos en el álgebra de Lie. El álgebra de Lie, si por ahí me olvido, es sencillamente ser tangente de la identidad del grupo. O sea, este es un espacio vectorial, ¿no? Es un espacio vectorial. El álgebra de Lie es un espacio vectorial, ¿no? ¿No? Es un espacio vectorial y fijemos una base, ¿no? Sobre, ¿no? Ya, T sub A, una base, ¿no? Es un espacio vectorial y naturalmente no puede probar, ¿no? Que
que todo grupo de Lie, si tú le tomas su derivada, este espacio vectorial tiene un corchete, ¿no? Que es antisimétrico, bilineal, satisface la propiedad de Jacobi, ¿no? Lo que vimos la semana pasada, ¿no? Al igual que satisfacía Jacobi, satisfacía bilinealidad, ¿no? ¿no? Y antisimétrico. Es un ejercicio que tranquilamente lo pueden ver, un ejercicio. No es tan difícil, es tan difícil verlo. Entonces, ¿qué es este teta, no? O sea, teta es una forma que cae en G, ¿no? A ver, pero un poco entendamos qué significa esto, ¿no? En relatividad general, ¿no? Una forma, ¿no? Sobre una variedad era aquel, ¿no? Que si tú le dabas un campo vectorial, esto era un número real, ¿no? Un número real. Este era una forma. Ya, pero en este caso es parecido, ¿no? Si este teta recibe un campo, ¿no? Pero su imagen ya no va a ser un número real, va a ser un elemento en el álgebra Lie. Quiere decir que esto aquí va a ser una combinación del álgebra Lie, ¿no? Esta es una base, ¿no? Va a ser una combinación lineal, ¿no? De elementos en el álgebra Lie. Eso eso es lo que quiere decir esto acá, ¿no? Eso es, y créame que con eso, bueno, quitando algunos argumentos un poco algebraicos, eso define una conexión. Así se define la conexión sobre un fibrado principal. Eso es. ¿Ok? Eso es algo puramente, como dije, algo puramente algebraico, pero cuando tenga más tiempo, con un cafecito a su mano, o con una limonada al costado, pueden revisar, ¿no? Algunas propiedades más algebraicas o geométricas interesantes que hay detrás. Pero, como dije, por cuestión de tiempo, quiero quedarme con esa idea. Quiero que lleguen a esa idea tan bonita que es la conexión y curvatura sobre un fibrado principal. Entonces, hasta ahorita, créame, que este teta representa una conexión, ¿no? ¿Por qué se llama conexión? Lo veremos a continuación, ¿no? Solo es una forma sobre un fibrado principal cuyas imágenes son elementos del álgebra de Lie. Nada más. ¿Ok? Perfecto. Bueno, fijemos una sección, ¿no? Una sección local, ¿no? Una sección, recordemos que iba así, ¿no? De la variedad hacia el fibrado principal, ¿no? Hacia el fibrado principal. Esta es una función, ¿no? Sobre este espacio tenemos un forma, ¿no? Teta. Tenemos la forma, ¿no? No, tenemos la forma, ¿no? Podemos tomar el pullback, ¿no? El pullback de una forma es siempre una forma ya sobre el espacio de base, ¿no? ¿Poco me explico? Eh, cuando tienes una función m, una función que va de m a n, si sobre n tienes una k-forma, tú puedes inducir una k-forma sobre el espacio base. Y eso se llama pullback, ¿no? El pullback de W es una k-forma, ¿no? O sea, es una función que recibe k vectores, ¿no? Recibe k vectores y te da un número real, ¿no? Es así, ¿no? Y se define así, ¿no? Tú le das eh, x1, xk, ¿no? Esto era igual sencillamente en p, esto era w de f de p derivada en p de x1, así, ¿no? Es el pullback, ¿no? Ese es el pullback. El pullback es el pullback de toda la vida. Pullback. ¿Ok? Perfecto. Entonces, sobre el fibrado tenemos una forma, ¿no? Puedo tomar el pullback, puedo tomar el pullback, ¿no? Pullback vía esta sección, ¿no? Vía esta sección aquí, de la forma. Y este pullback le voy a poner un nombre físico, ¿no? Le voy a llamar A sub alfa, ¿no? Que depende, obviamente depende justamente de la sección local, ¿no? De la sección, ¿no? Pues aparece este alfa, ¿no? Que implica la dependencia con respecto a esa sección. Recordamos también que las secciones transforman así, ¿no? Transforman de esta manera. Y eso va a implicar, usando esta regla, como ejercicio, pueden verificar que los A sub alfa y los A sub beta van a transformar de esta manera. El ejercicio tranquilamente lo pueden hacer. Y en el caso de que tu grupo sea un grupo de matrices, estos A sub alfa y A sub beta van a quedar así, mucho más bonitos, ¿no? Y esto que les recuerda, y eso que les recuerda.
Creo que ya borré la pista, pero eso que les recuerda. O sea, en física teórica, ¿dónde la han visto esa regla de transformación? Esta forma de transformar elementos, ¿dónde aparecía? En física teórica. Una pista, Jimmy, una pista. Transformación, conocido en electromagnetismo, que aparecían los as. En electromagnetismo, ¿te acuerdas que aparecía el vector potencial? El potencial magnético, sí. El potencial magnético, en verdad, es mucho más general. Son las transformaciones, son las transformaciones gauge. Ah, Esta es la manera de transformar una transformación gauge, ¿no? Esta es su ley de transformación, ¿no? Esta es su ley de transformación y esta es la manera en que cambia de coordenadas. ¿Ok? Y quiero responder a la pregunta, pero por qué se llama conexión a ese monstruo, ¿no? A este teta, ¿no? Entonces, es por lo siguiente, ¿no? O sea, tienes tu fibra principal, ¿no? Tienes tu fibra principal, pi m, ¿no? Perdón, y el grupo Li, ¿no? Y el grupo Li. Ay, caramba. Y el grupo Li, ¿no? Una vez que tú fijas una representación, esto aquí se convierte en un fibrado vectorial, ¿no? Fibrado vectorial. Aquí tienes tu conexión teta, que es un ente abstracto, un ente puramente algebraico, y como dije, pueden verificar las propiedades, ¿no? Con calma, ¿no? Su definición es esta aquí, más estas propiedades, ¿no? Como dije, pero eso tiene interpretaciones geométricas, ¿no? Pero quiero centrarme principalmente en el resultado, de resultados. Tienes un teta, ¿no? Tienes tu conexión. Tienes tu conexión, tu conexión sobre fibrados. Lo que va a pasar es que gracias a esta representación vas a poder inducir una conexión, una conexión sobre fibrados vectoriales. Esa conexión que vimos antes, ¿no? Esa conexión que estudiamos sobre fibrados, la que nos daba las secciones, curvatura, ¿no? O sea, de manera más sencilla, ya, nacen a partir de este teta. ¿Por qué? Porque localmente, como dije, localmente este teta se ve como un A, ¿no? Esto es A su alfa. ¿Y cómo defines una conexión sobre este espacio? Bueno, localmente se ve así, ¿no? Localmente se ve así. O sea, dado un teta, una vez que tú fijas la representación, sobre ese fibrado vectorial, ¿no? Asociado, este teta va a inducir una conexión, ¿no? Es con una conexión vectorial. O sea, va a inducir esta acá, va a inducir esto, va a inducir eso, ¿no? Y análogamente, inducís una conexión, también puedes inducir una curvatura, ¿no? Y la curvatura se va a ver así, se va a ver así. O sea, a partir de este fibrado principal, teta, una vez que fijas la representación, ya se convierte en fibrado vectorial, ¿ve? Va a tener una conexión, ¿no? Inducida y una curvatura inducida por teta, ¿no? Pero en vez de teta, a veces, en vez de, de teta, le llamamos A, ¿no? Que es mucho más físico, ¿no? Que viene de este. O sea, solamente a partir de fijar la representación, induces justamente la conexión, ¿no? Y esto es totalmente poderoso, ¿no? Porque justo, quiero, te lo puedes escribir así. mm, Es algo muy fuerte, porque justamente acá vimos, ¿no? Que esta curva, que las secciones, ¿no? Que estas secciones se comportan como si fuera un espinor, ¿no? Y la curvatura de Riemann, ¿no? La curvatura de Riemann vista como, la curvatura de Riemann
de fibras vectoriales, hacía el papel tensor de Maxwell. Hacía el papel tensor de Maxwell. Entonces, ah, si hacía el papel tensor de Maxwell, ¿no? Entonces, ¿qué iba a pasar, no? Entonces, imagínate un fibrado principal, un fibrado principal P, de tal manera que su grupo, ¿no? Eh, s- hace un espera, que deja un poco articular las ideas. Ajá. Ah, antes de pasar eso, entonces quisiera recordar, tienes tu fibrado principal, ¿no? Tienes tu fibrado principal, que es P, M, pi, ¿no? Y G, ¿no? Fijas tu representación, tienes tu fibrado vectorial, ¿no? Tienes tu fibrado principal, ¿no? Tu fibrado principal. Chévere, todo chévere. eh, todo chévere. Tienes una sección, ¿no? Una sección beta, y se transformaba así, ¿no? G sub beta alfa, ¿no? Y su alfa, ¿no? Esto era secciones, ¿no? Una sección transformada así, una sección sigma b transformada así, ¿no? G sub beta alfa, sigma alfa. Aquí, como dije, ya que un poco meterle más física, ¿no? Esto era, ¿no? Cómo transformar una sección, ¿no? Perfecto. En este caso, ¿quiénes son las secciones? Son elementos del grupo, ¿no? Este G sub alfa beta son justamente, eran justamente del grupo, ¿no? O dicho de otra manera, eran, son elementos, son elementos del grupo, ¿no? Se transforman con elementos del grupo, o un poco más, algo más físico, ¿no? Elementos del grupo, transformo con elementos del grupo, ¿no? Si, por ejemplo, tu grupo G sea el grupo U1, aquí te va a quedar E, I, teta, X, phi sub alfa. Claro, claro, transforman tanto el phi, ¿no? Como su derivada covariante. Pero antes, ¿qué acabo de decir? Si le pongo G igual 1, transforma así. Si le pongo G igual SU2, aquí va a quedar phi de B, ¿no? Y uso la representación, claro, uso la representación, ¿no? Con J igual un medio. Recordemos que en SU2 sus representaciones están dadas por 2J más 1, donde J tiene que ser un semientero, ¿no? Le pongo un medio, que es el más sencillo, porque de esa manera sus representaciones están dadas por matrices de Pauli, ¿no? Entonces aquí me va a quedar exponencial, ¿no? De I, me va a quedar exponencial, me va a quedar U, ¿no? Me va a quedar UX, ¿no? Donde UX es un elemento ¿no? de SU2, ¿no? En esta representación, ¿no? O sea que U sub X va a ser una exponencial de I, sigma 1, ¿no? Va a ser, mejor lo pongo más contraída, más no sumatoria, una cosina. Mm, sí, ¿no? Mejor lo pongo abajo, ¿no? En esta representación, ¿no? Si yo le cambio, por ejemplo, J igual a 1, aquí aquí pondría la representación, ¿no? de J ¿no? de este grupo en esta representación, ¿no? Así, tranquilamente. Transforma, aquí aparece justamente la representación del grupo. Y eso, fantástico, porque imagínate ahora un grupo, y así, un grupo, que le pongo U1, SU2, SU3, ¿no? Y SU3, ¿no? Y aquí le pongo una representación U1, U2, y aquí U3, ¿no? Eso va a implicar que los espinores van a transformar con, o que los phi, pero matemáticamente, un poco matemáticamente, un poco se me sale lo físico, van a transformar con respecto a una representación U1, ¿no? Va a transformar con respecto a una representación U1, con respecto a una transformación U2 y con respecto a la 3, ¿no? Van a transformar de esa manera, ¿no? Con respecto al grupo que tú le pongas al frente. Pero tienes que fijar la representación. Tienes que fijar rho sub 1 o fijar rho sub 2, tienes que fijar la representación. Y lamentablemente la física sí depende de la representación, ¿no? Físicamente, esto justamente, como dije, esto modela las interacciones fundamentales, modela las interacciones Ya-Mills,
Ujú. Pero físicamente son las que se utilizan, las representaciones que se utilizan son las triviales, las fundamentales, las antifundamentales y la representación adjunta. Son las con las cuatro que se usan más, ¿no? Pero este proceso de Yang-Mills, ¿no? Este proceso de verlo como figurado principal, es independiente de la representación, solamente pues, vale para cualquiera, ¿no? Al menos matemáticamente. Pero lo cual es bonito, porque justamente describe esto, ¿no? Describe justamente estas interacciones gauge, ¿no? Y le da sentido, ¿no? Ahora sí tiene sentido cuando ustedes en su Lagrangiano de modelo estándar aparece este derivado covariante. Ahora ya saben qué significa, ¿no? Este derivado covariante es derivado covariante del fibrado principal, ¿no? Y estas espinores son secciones de ese fibrado principal, ¿no? Y la curvatura, el F1 es la curvatura de Riemann de ese fibrado principal. Todo tiene sentido, todo está dentro del mismo espacio matemático, listo para ser estudiado y listo para ser, ¿no? Procesado, ¿no? Listo para ser, poco más de spoiler, sí, listo para ser cuantizado, ¿no? Eso se ve teorías ya mis, teorías cuánticas ya mis. Pero bueno, a nivel clásico, a nivel puramente clásico de teoría de campos, fibrados principales, ¿no? Fibrados principales, curvaturas y fibrados vectoriales es el lenguaje matemático exacto para describir las interacciones fundamentales en física teórica. ¿Ok? Y en particular, este formalismo también nos va a servir para escribir justamente la cuantización geométrica, ¿no? Para construir el espacio de Hilbert, porque va a estar dado sobre un fibrado principal. Pero me parece que quería mostrarles todo el bosque que hay atrás para escribir modelo estándar. Y bueno, eso sería todo por hoy. Preguntas y comentarios son bienvenidos. Una pregunta. Dime, dime, Cuando dime, Miguel. nosotros tenemos, o sea, cuando nosotros estamos aquí estudiando lo de grupos y fibrados, Ujú. el grupo nos dice em, La las simetría. rotaciones que, claro, o sea, y por ejemplo, las rotaciones que se pueden aplicar a un fibrado, ¿verdad? Es así. Y eh, bueno, es de esta manera. O sea, el fibrado es un conjunto de puntos, ¿no? Bueno, al menos así yo lo entendí. De un conjunto de puntos donde cada punto tiene un espacio vectorial, ¿no? Entonces, también Claro, podríamos verlo con la interpretación de cuántica que tiene en este caso grados de libertad cada punto del espacio. Ahora, nosotros queremos hacer transformaciones en esos grados de libertad o rotaciones en esos grados de libertad, ¿no? Que conserven en este claro. caso cosas como por ejemplo la simetría o algún observable Ujú. que no vaya a cambiar. Entonces, para eso es para lo que utilizamos precisamente lo que son los grupos. Y en este caso, cuando hablamos ya del álgebra, por ejemplo, es el cambio infinitesimal que generan estos grupos sobre estos fibrados. ¿Es algo así o lo he entendido mal? A ver, vamos por partes, Miguel. A ver, no, buena pregunta, buena pregunta. Sí, sí, sí. Conviene verlos con ojos con física, ¿no? Porque a veces uno se pierde en la matemática y, y se esconde ahí, ¿no? Entonces, claro, entonces tu idea está bien, me parece correcta. El intuitivo es esa, ¿no? Un fibra vectorial es algo así, ¿no? O sea, primero parte de una variedad M, ¿no? Una variedad M que puede ser de espacio de configuración, para mi caso, que es cuantización geométrica, pero también puede ser, ojo, también puede ser de espacio-tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Tu M es tu espacio base, ¿no? De espacio base. Como bien dijiste, Miguel, sobre cada punto de este espacio base estás construyendo un espacio vectorial, ¿no? Perfecto, eso está bien, ¿no? Espacio vectorial, chévere. Ahora, si tus fibras, estas son tus fibras, ¿no? Si tus fibras son espacios vectoriales, entonces el fibrado que te sale es un fibrado vectorial, ¿no? Es un fibrado vectorial. Ah, es un fibrado vectorial. Es un fibrado vectorial y está totalmente correcto. Es un fibrado vectorial. Chévere. Ahora, si tus fibras, ¿no? Son grupos de Lie, si tus fibras son grupos de Lie, o sea, el M no cambia, el M es tu base. Lo único que está cambiando es lo que está poniendo encima, ¿no? Tus fibras son grupos de Lie, esto ya es un fibrado principal. ¿Tú te referías al fibrado principal o fibrado vectorial? El primer caso, creo que te escuché de espacio vectorial, por eso en mi cabeza dije, está hablando de fibras vectoriales. Pero me hablaste de esto, ¿no? Esta parte de aquí, Miguel.
Sí, o sea, a ver, yo me refería al primero. Es que cuando vemos lo que es grupos, ¿no? Normalmente, por ejemplo, la explicación se basa en, al menos la explicación inicial, inclusive también en el curso que estamos llevando de temas uno, es, son matrices que pueden generar rotaciones, ¿no? O sea, y Oh, luego esas rotaciones tienen que cumplir con ciertas propiedades, en este caso con ciertas restricciones matemáticas. ujú. Ahora, esas rotaciones, la pregunta es sobre qué se aplican. Entonces, por ejemplo, Muy buena normalmente pregunta. lo más conocido es que lo podemos aplicar sobre un plano 2D, ¿no? Que es una rotación que solo puede decir en prácticamente en dos sentidos, ¿no? Horario, antihorario. Puede ser en un Claro, plano 3D también una rotación. claro. Luego ya vienen este tipo de espacios, ¿no? Que podemos llamarlos de alguna manera espacios especiales o espacios con más grados de libertad internos. Ujú. Entonces, yo quería saber si es que se puede hacer esa analogía de que justamente cuando nosotros a veces queremos hacer un grupo, es que con este grupo podemos hacer rotaciones sobre estos espacios que prácticamente contienen en cada punto un, un espacio vectorial, que podríamos también verlo como un grado de libertad interno en cada punto del espacio, y que justamente las matrices que nos dan las matrices de rotación que antes usábamos para el espacio 2D o el espacio 3D, que conservaban simetrías, en este caso, esas matrices ahora son otras que, por ejemplo, pertenecen al grupo SU2, por ejemplo, y que Ujú. podemos aplicarlas ahora sobre estos espacios especiales, que ya no son eh, espacios en dos dimensiones o tres dimensiones, para también, de alguna manera, rotarlos y conservar simetrías. No sé Ujú. si se podría Sí, sí, también ver. creo que entendí tu idea. A ver, déjame reconstruir tu idea. Entonces tienes tus figuras vectoriales y tus figuras principales, ¿no? Está bien. Ya, claro, aquí tienes tu grupo de Lie. Tienes un grupo de Lie, chévere. Ok. Entonces, una vez que tú fijas una representación, que no es más que este mapa, que ver a las matrices, a los grupos de Lie como matrices, ¿no? Una vez que tú fijas esto, este fibrado principal induce justamente un fibrado vectorial, ¿no? O sea, partes de aquí y ya lo puedes ver como un espacio vectorial, ¿no? Era P o B. Entonces, yendo un poco a lo profundo de tu pregunta, me parece bueno que tengas idea bien bonita de grupos, ¿no? Como matrices, pero quiero ir más allá, porque no quiero que te centres solamente en matrices. Un grupo de Lie es mucho más que matrices, porque no todo grupo de Lie se puede ver como matrices. Eso es algo poco, poco pesado aceptar. Cuando yo estudié también, cuando yo también temas uno, con el profesor Jones, cuando estudié también estas cosas, nos ponete en shock, ¿no? Que no todos se pueden meter como matrices. ¿Ok? Un grupo de Lie, primero es un grupo, hasta ahí creo que todo bien, todo está claro, pero además es una variedad diferenciable. O sea, un grupo de Lie no necesariamente puedes verlo como una rotación, ¿no? Un grupo de Lie es algo mucho más que una rotación. O sea, un grupo de Lie puede ser, por ejemplo, S1, que es la esfera, ¿no? En ese caso sí se puede ver como rotación, pero también puede ser S3. O sea, este es S3, o sea, la esfera de dimensión 3 dentro del espacio de dimensión 4 con el producto de los cuaterniones, también es un grupo de Lie. Entonces, un grupo de Lie es una variedad, o sea, es una superficie que tú puedes multiplicar dos elementos. Chévere, es un grupo de Lie. Es un ente puramente pesado, muy, muy, muy técnico de manejar, ¿no? Pero ahí aparecen justamente las representaciones, que creo que es a donde iba tu pregunta, ¿no? Claro, una representación es un mapa de este ente abstracto, como dije, que puede ser S3, ¿no? Que vaya todo a saber cómo calculas como motores en S3, pero lo puedes proyectar, ¿no? Pues uno puedes entenderlo, pues, no puedes, justamente el nombre, lo puedes representar como una matriz, como un espacio de matrices. Ahora, este B, respondiendo a tu pregunta también, no siempre tiene significado físico. La representación, no cualquier representación de un grupo tiene significado físico. Las que sí tienen, y como se lo dije, solamente son tres representaciones: la trivial, la fundamental, la antifundamental y la adjunta. Son las cuatro que tienen significado físico. Las que tú has visto probablemente en la clase de temas de física uno, que son las rotaciones probablemente en el plano, ¿no?
o en el espacio con emisión, ¿no? Que son el SO3, ahí estoy usando la representación fundamental. Lo estás viendo directamente como si fueran matrices 3x3 o matrices 2x2, ¿no? O la matriz de Pauli, ¿no? Son representaciones son así, ¿no? Pero las que usamos más son estas cuatro. Estas cuatro. Aquí. ¿Qué es una representación? Es poder ver el grupo en sí mismo, como, como un espacio de matriz. Y este espacio V, su dimensión no necesariamente, como bien dijiste, coincide con la dimensión del espacio, con la dimensión del grupo de Lie. Y el ejemplo que me diste fue muy bueno, creo que era la matriz de Pauli, ¿no? Por ejemplo, el SU2, ¿no? Su definición, como aparece en Wikipedia, es así, ¿no? Son matrices 2x2 complejas, ¿no? Tales que su adjunta con A es la identidad y tiene determinante igual 1, ¿no? Esas son el grupo especial de matrices 2x2, ¿no? Esta es mi definición y está bien, ¿no? Ahora, estas matrices, este grupo de Lie, tú puedes construir representaciones, ¿no? Hacia cualquier espacio. Este V puede ser dimensión, lo único que pides, ¿no? Es que este V tenga dimensión 2J+1, ¿no? Donde este J tiene que ser simetrio, ¿no? Porque ese es el spin, ¿no? Ese es el spin, ¿no? J tiene que ser 0, 1 medio, ¿no? 1, 3 medios y así. Es el spin. O sea, esto de aquí, perdón, este de aquí, que ya está bien definido, que como grupo de Lie tiene estructura diferenciable, tiene su atlas diferenciable, tú lo puedes meter sobre cualquier espacio vectorial tan grande como tú quieras. Eso es una representación. Tú lo puedes meter sobre un espacio vectorial, no sé cuál es, pero siempre existe uno, siempre existe uno. Y una vez que tú fijas este espacio vectorial, una vez que tú fijas la matemática nos permite, ¿no? Nos permite construir a partir de ese, ¿no? Sobre este aquí, construye justamente el fibrado vectorial. Tal vez tu pregunta va más allá, ¿no? Tal vez tu pregunta, tal vez es una pregunta pareciera que yo hago. Una es, tú dices, bueno, ok, tú tienes tu fibrado principal que es un ente abstracto, el P es un ente abstracto, el M también, el pi también, el grupo I también, porque es una, como variedad diferencial también es un ente abstracto, definido por sí mismo, pero la representación no. Lamentablemente, la física, justamente para poder escribir esto, tengo que fijar una representación. No sé cuál, pero tienes que fijar una. Tienes que fijar una. Y generalmente es la que usamos en el modelo estándar son la trivial, la fundamental, la antifundamental y la punta. Pueden existir varias, como tú bien dijiste. Sí. ¿Qué espacio es ese? Vaya tú a saber, pero pueden existir. La matemática te lo permite. Una vez que tú fijas una representación, induces naturalmente la derivada covariante, y si tú construyes la derivada covariante, construyes también la curvatura. O sea, a nivel puramente matemático, lo que hemos hecho funciona para describir, eh, ¿no? Vale sobre cualquier representación, ¿no? Como digo, tal vez tú no esperarías que la física está aquí, ¿no? Pero lo que nos mostró los experimentos es que, bueno, la física está aquí, ¿no? En el esfero vectorial, ¿no? Y depende justamente de la representación que uses para definir. Mm, ah, ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Bien interesante, bien interesante. Sí, 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 pues ya es un tema muy bonito y también es muy interesante estudiarlo matemáticamente y también físicamente. Ahí tienes, ahí para los dos. Ujú. Otra pregunta, chicos. Creo que según me llegó un mensaje que la reunión va a acabar en 2 minutos. Así que tal vez conviene ir cerrando, ¿no, Guillermo? Yo creo que sí, si no tienen ahí consultas, eh, normal. Gracias. Hasta luego. Ya, chicos, entonces si nadie Una más tiene disculpa, consulta. Ah, sí, pregunta, sí, pregunta. tengo una consulta. Sí, sí, Salvador, dime. ¿Dónde podría, digamos, informarme más del tema? O sea, fibrados y todo ello. Hay Bueno, un, si quieres algo más matemático, te recomiendo estas lecciones de Lorin 2. Su libro Lorin 2, creo que es Riemann Geometry. Creo que ahí tiene una parte de fibrados y grupos de Lie. Porque aquí resumí bastante grupo de Lie, porque también hay tema de la exponencial, tema de la álgebra de Lie, también ahí lo puedes revisar. Si quieres algo ok, más físico,
recomiendo esta lecture del profesor Friedrich Schüler, pero escribirlo bien porque no sé, su nombre está en alemán. Y esta lecture creo que eran lectures anatomy, anatomic, anatomic in theoretical physics, algo así. Pero lo puedes buscar en YouTube. Están en YouTube y también tienen PDF. Son muy buenas. Son matemáticas, estudios matemáticas, creo que en física teórica. Son también muy buenas y te explica qué son figuras principales, ¿no? Figuras principales, y figuras vectoriales. Obviamente no te da todo el boce como yo te lo di, pero creo que para esa parte de figuras principales sí explica, tal vez explica mejor que uno. Así que ahí puedes revisar también. Tienes dos. Y este es un lado más, este es un poco más matemático y es un poco más físico, ¿no? Lo cual siempre es bueno tener ambos lados, ¿no? Sí, Sí. gracias. Bueno, si no hay más preguntas, creo que conviene ir cerrando. Bueno, chicos, la siguiente sesión ya vemos, intentamos ahora sí la parte de cuantización geométrica, donde vamos a usar todo lo que hemos aprendido, geometría simétrica y precuantización, para construir el espacio de Hilbert asociado a un sistema clásico, formalmente. De manera formal y te va a gustar bastante, porque vas a poder escribir la mecánica clásica a partir de geometría y también la mecánica cuántica a partir de geometría. Y según estas lectures que hemos seguido, hemos descrito la teoría cuántica de campos también en geometría. Entonces vas a tener gran parte de la física teórica descrita en función de tensores, variedades diferenciales, fibrados. Y es muy bonito verlo así también. Entonces los invito a la siguiente sesión. No falten. Ya, ya. Entonces supongo que eso es todo, a menos que alguien tenga una consulta más. Nada, iremos cerrando de nuevo. Agradecerles a todos de nuevo. Muchísimas gracias por su asistencia, por su tiempo y sobre todo a ti también, Jimmy, por tu tiempo y por darte la molestia de impartirnos tu valioso conocimiento. Nada, tengan un bonito fin de semana, todos, y ya nos estaremos viendo en la siguiente sesión. No falten, ¿ok? En un ratito les estaremos enviando las notas. Muchísimas gracias. Gracias. A ti, Gracias. 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 Gracias, Buenas profesor. tardes. Gracias, Guillermo. A ti, Miguel.